La bestia que se llevó a su hermano. ¿Qué onda, gato macabro? Soy Esteban Quiejo, tengo 29 años y soy de Quetzaltenango, Guatemala. Crecí escuchando las historias de mi abuela Catarina en las noches frías, junto al brasero, y esta es una de las que más me marcó. Ella juraba que le pasó a su propia mamá, mi bisabuela Juana Siquín, allá por el año 1930, en un caserío perdido cerca de Totonicapán, en las tierras altas. No hay fotos ni nada en esa época, apenas había cámaras en los pueblos, pero la historia se quedó grabada en la familia como una herida que no cierra. Te la mando tal como me la contó mi abuela, para que la narres en tu canal. Tus seguidores van a sentir el frío de la montaña guatemalteca. En 1930, la gente vivía de la milpa, del café y de lo poco que daba la tierra fría. Mi bisabuela Juana Siquín era una mujer fuerte, viuda desde joven porque su marido murió en una caída en el cafetal. Quedó sola con 4 hijos pequeños en una casita de adobe, con techo de lámina y paja, en un caserío apartado cerca de Totonicapán. No había luz eléctrica, solo lámparas de ocote y queroseno. Los caminos eran de tierra y, por las noches, los perros ladraban de una forma extraña. Los niños eran, María, la mayor, de 12 años, que ya ayudaba en todo, Catarina, la que después fue mi abuela, de 9, Juan Pedro, de 7, un niño travieso que siempre andaba explorando, y el más pequeño, José, de apenas 2 años, que todavía gateaba por todos lados. Por esos años empezó a correr el rumor de una bestia. No era un jaguar común, decían los viejos. Era algo maligno, un animal enorme y deforme. Los campesinos encontraban vacas y ovejas destrozadas en los potreros, con mordidas que ningún animal conocido podía dar. Los curanderos decían que era un nahual, un brujo poderoso que había perdido el control de su transformación. Otros aseguraban que era un cadejo maligno gigante, o un espíritu del monte enojado por la tala de árboles. Lo cierto es que los niños desaparecían o aparecían heridos, y el miedo se metió en todos los hogares. Una tarde de marzo de 1930, Juana estaba dentro preparando tortillas y frijoles negros para la cena. Los niños jugaban cerca de la puerta, como siempre. María y Catarina cuidaban a los 2 varoncitos. De repente, se oyó un gruñido, como si un trueno viniera desde la tierra. Juana dejó caer el comal y corrió al umbral. Lo que vio la dejó sin aliento. La bestia, enorme, parada entre la neblina, había agarrado a su hija Catarina por el vestido y la arrastraba hacia el borde del cafetal. Los ojos del animal brillaban rojos, y su aliento olía a muerte. Juana no pensó 2 veces. Gritando, «¡Suelta a mi hija, demonio!». Se lanzó contra la criatura con el machete que siempre tenía a la mano para cortar leña. Golpeó al animal en el lomo y en la cabeza con toda la fuerza de una madre desesperada. María, la mayor, corrió también, agarrando un palo grueso y golpeándolo en las patas. Entre las 2 lograron que la bestia soltara a Catarina, que cayó al suelo llorando, con el vestido roto y rasguños profundos en los brazos, pero viva. Pero la criatura no huyó. Giró su cabeza enorme, con la baba cayendo del hocico, y se abalanzó sobre el más cercano, Juan Pedro. Lo mordió en el brazo y en el cuello con una fuerza brutal. El niño gritó de dolor. Juana se volvió loca de coraje. Se tiró encima de la bestia, clavándole el machete en el pescuezo, mientras María y Catarina tiraban de las piernas de su hermano. José, el más pequeño, lloraba desde la puerta. Con palos, piedras, gritos y pura fuerza del alma, lograron que la bestia soltara a Juan Pedro y huyera hacia el cerro, aullando de rabia y dolor, perdiéndose en la neblina que ya cubría todo. Juana cargó a los 2 niños heridos adentro. Catarina tenía heridas feas, pero superficiales. Juan Pedro, Dios mío. El niño estaba muy mal, mordidas profundas que llegaban al hueso. Lo acostaron en el petate, le pusieron cataplasmas de hierbas que Juana conocía, tabaco, ruda y ajo machacado, y rezaron toda la noche a la Virgen de Guadalupe y a los abuelos ancestros. El curandero del caserío vino al amanecer, hizo limpias con copal, huevos y rezos en quiche, pero sacudió la cabeza. Las heridas son muy graves. La bestia lleva veneno del maligno. Juan Pedro aguantó 5 días. 5 días de fiebre altísima, delirando, llamando a su mamá entre gemidos. Juana no comió ni durmió, sentada junto a él, cambiando trapos húmedos, rezando rosario tras rosario. Los hermanos no se separaban de su lado. Pero la madrugada del 6.º día, el niño dejó de respirar. Murió en los brazos de Juana, con apenas 7 años. El caserío entero lloró con ellos. Enterraron a Juan Pedro en el cementerio del pueblo, con flores y velas. Después de eso,
Juana nunca volvió a ser la misma. Se volvió más dura, más callada, pero también más valiente. Crió a los 3 hijos que le quedaban con mano firme y, años después, ayudó a organizar una cacería grande con perros y hombres armados. Dicen que finalmente dieron muerte a la bestia en el cerro, pero nadie vio el cuerpo. Mi abuela Catarina, que era la niña que la bestia casi se lleva primero, me contaba esta historia con voz de miedo y coraje, y cada vez que nos portábamos mal o queríamos salir solos al monte. Nunca anden de noche por los cafetales, decía. La bestia puede volver. A veces toma forma de perro grande o de sombra entre los árboles. Hasta el día que murió, mi abuela tenía cicatrices en los brazos de aquellas garras. Yo crecí con esa historia encima. Esa es la historia de mi familia, Gato Macabro. Cuéntala en el canal, y recuerda a tus seguidores, en Guatemala, la noche guarda cosas que no se han ido desde 1930. Ni nunca se irán. Saludos desde Sela, y que Dios nos cuide a todos esta Navidad. El lamento del burro. ¿Qué onda, Gato Macabro? Soy Sergio Morales, tengo 38 años y soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero llevo años trabajando como policía rural en los municipios de por acá, de esos caminos solitarios entre selva y cafetales. Te sigo desde tus historias de nahuales y animales que no son lo que parecen, porque en Chiapas estas cosas pasan más de lo que la gente cuenta. Te mando esta experiencia que me tocó vivir en persona hace como unos 10 años, en pleno turno nocturno. No tengo fotos ni videos, en esa época los celulares no grababan bien de noche y el miedo no te deja pensar en eso, pero te juro por mi placa que es real. Cuéntala en el canal, que tus van a sentir el frío de la selva chiapaneca. En Chiapas, los turnos nocturnos de policía rural son de los más pesados. Patrullas caminos de terracería, ranchos aislados, terrenos baldíos donde la niebla se come todo. La gente llama por cualquier cosa, borrachos peleando, ganado perdido o, a veces, cosas que no explican. Una noche de noviembre, fría como pocas, estaba yo solo en la patrulla, como a las 2 de la mañana. El radio crujió y me pasaron una alerta. Unos vecinos de un ejido cerca de la carretera San Cristóbal reportaban gritos de auxilio desesperados. Decían que sonaba como si estuvieran torturando a alguien, lamentos fuertes, como de dolor humano. «Ayúdenme. No puedo salir», gritaba la voz. No lo pensé 2 veces. Agarré la linterna potente, el radio y salí para allá. El terreno era un baldío grande, de esos que quedan entre milpas abandonadas, lleno de maleza alta y hoyos de extracción vieja. La luna apenas alumbraba y la niebla baja hacía que todo se viera como en una pesadilla. Aparqué la patrulla al borde y empecé a caminar, gritando: «Policía. ¿Quién anda ahí?». Los lamentos seguían, fuertes, desgarradores, como si alguien se estuviera ahogando en dolor. «Sáquenme. Por favor, me estoy muriendo». Pero era raro, porque se mezclaba con rebuznos, como de burros sufriendo. Me adentré más, el corazón me latía fuerte. El miedo en esos lugares es diferente, sabes que puede ser un borracho, un accidente o algo peor, de esas historias de nahuales que cuentan los viejos. Los gritos venían de en medio del terreno. Apunté la linterna y vi un hoyo grande, como de unos 5 metros de diámetro, profundo, de esos que se forman por las lluvias. Al fondo, en la oscuridad, algo se movía. Me acerqué con cuidado al borde y alumbré abajo. Ahí estaba, un burro gris, grande, empapado en lodo, con las patas delanteras arañando las paredes resbalosas. Miraba hacia arriba, con ojos que brillaban en la luz de la linterna, y en cuanto mi haz lo tocó, los lamentos pararon. Solo se oía mi respiración agitada y el viento en la maleza. El burro me miró, sin rebuznar, como si esperara. No podía dejarlo ahí. Un animal sufriendo es un animal sufriendo, y en Chiapas sabemos que abandonar a uno trae mala suerte. Llamé por radio pidiendo apoyo. Llegaron 2 compañeros del ejido cercano, hombres fuertes que conocían el terreno. Trajeron cuerdas gruesas de la patrulla y una escalera improvisada con troncos. Bajamos una soga con un lazo, se la pusimos al cuello con cuidado. El burro no se resistió, solo nos miraba quieto, y, entre los 3, tiramos con todo. El animal pesaba 1 tonelada, y resbalaba, pero poco a poco lo sacamos. Cayó exhausto al borde del hoyo, jadeando, cubierto de barro. Lo revisamos rápido, no tenía heridas graves, solo estaba cansado y sucio. Le dimos agua de mi cantimplora y el burro bebió lento.
Luego, como si nada, se puso de pie. Nos miró a los tres un segundo más y empezó a caminar despacio hacia la oscuridad del terreno, perdiéndose entre la niebla y los cafetales. Nos quedamos ahí, jadeando del esfuerzo, cuando de repente, una voz, clara, ronca, como de hombre viejo, salió de la oscuridad donde se había ido el burro. Gracias. Los tres nos miramos helados. No había nadie más alrededor, solo nosotros y la patrulla lejana. Luego, una risa como burlona, resonó en la niebla. No era rebuzno, era risa humana, pero distorsionada. Corrimos a la patrulla como alma que lleva el diablo. No investigamos más esa noche. Al día siguiente, con luz, volvimos al terreno. El hoyo estaba vacío, sin huellas frescas de burros saliendo, como si nunca hubiéramos sacado nada. Los vecinos juraron que los gritos habían parado justo cuando llegué. Desde entonces, no patrullo solo esos baldíos de noche. En Chiapas cuentan de nahuales que toman forma de burro para probar a la gente, o a espíritus de antiguos arrieros que murieron en accidentes y quedaron atrapados, pidiendo ayuda para liberarse. Sea lo que sea, ese gracias y esa risa me persiguen. Si oyes lamentos de burro en la selva chiapaneca, mejor no te acerques solo. Esa es mi historia, gato macabro. Pura palabra, pero real como el frío de estas tierras. Sube esto al canal, que con tus narraciones va a dar miedo de verdad. Saludos desde Chiapas, y cuídate en estas fechas decembrinas, que los espíritus andan sueltos. El perro que pedía perdón. Hey, gato macabro. Soy Valeria López, tengo 23 años y soy de Oaxaca de Juárez, pero crecí en un pueblito cerca de las sierras, en la región Nixe. Soy tu seguidora desde tus primeras historias de nahuales y brujería rural. Tus videos me han ayudado a procesar lo que me pasó, porque nadie me creía hasta que vi que otros mandan sus experiencias reales. Te mando esta para que la uses en tu canal. Desde que tengo memoria, la casa donde crecí, en las afueras de mi pueblo en Oaxaca, tenía una vibra pesada. Era una casa de adobe, con patio grande y rodeada de milpas y cerros donde se pierde la señal del celular. Mis abuelas siempre contaban que, antes de que mi familia la comprara, allá por los 70, vivió una familia de brujos mixes. Decían que hacían rituales fuertes, usaban perros negros para pactos con espíritus del monte, para tener poder o riqueza. Trataban a los animales de forma cruel, les sacaban el corazón y lo enterraban bajo el patio para que sus almas sirvieran de guardianes o mensajeros. Por eso, desde niña, oíamos ladridos extraños de noche, como si hubiera perros rondando la casa. Mi mamá decía, es la casa, mija, ni modo, ya estamos acostumbrados. Pero yo siempre sentí que algo nos observaba. Mi abuelo materno, don Esteban, había muerto cuando yo tenía 12 años. Él era complicado. Bebía mucho y, cuando se enojaba, maltrataba a los perros del rancho familiar. Los pateaba, les aventaba piedras, hasta le quitó la vida a varios según él, porque ladraban mucho. Mi mamá lo quería, pero nunca le perdonó eso. Decía que los animales tienen alma y que un día pagaría por su crueldad. Yo apenas lo recordaba, pero su voz ronca, de fumador empedernido, se me quedó grabada. Todo explotó una noche de octubre, hace unos 7 años, cuando yo tenía 16. Era tarde, como las 2 de la mañana. Mi hermana menor y yo compartíamos cuarto, mi mamá dormía en el suyo, al fondo del pasillo, y mi papá estaba de viaje por trabajo. De repente, escuchamos golpes en la puerta principal. No fuertes, pero insistentes. Nos quedamos quietas en la cama, con el corazón acelerado. Luego, una voz de hombre mayor, ronca y temblorosa, susurrando desde fuera, perdóname, hija. Perdóname por todo lo que hice. Era un susurro claro, como si estuviera pegado a la puerta. Mi hermana me apretó la mano y me dijo bajito, ¿quién es? Yo reconocí algo en esa voz, pero no quise creerlo. Pensamos que era un borracho del pueblo o un ladrón tratando de engañarnos. Pero la voz siguió, hija. Abre, tengo frío. Perdóname. Era idéntica a la de mi abuelo muerto. Mi mamá, que ya se había despertado, salió de su cuarto y nos gritó, ¿qué pasa? Le contamos y ella se puso pálida. No abran. Pero la curiosidad y el miedo me pudieron. Me asomé por la ventana del pasillo que da al patio. Ahí, parado en 2 patas como una persona, estaba un perro negro enorme. Más grande que cualquier perro que haya visto, como un mastín, pero negro azabache. Estaba erguido, con las patas delanteras colgando raro y la cabeza alzada,
mirando directo a la ventana del cuarto de mi mamá. Sus ojos brillaban con una luz humana, amarilla y triste, como si lloraran. Estaba ahí, quieto, observándonos. Susurrando, «Perdóname, hija». En cuanto encendí la luz del patio desde adentro, el perro bajó a 4 patas de un salto antinatural y se perdió en la oscuridad del monte, rapidísimo, sin hacer ruido. Corrimos al cuarto de mi mamá y ella empezó a llorar. Es tu abuelo. Vino a pedir perdón por lo que les hizo a los perros. Al día siguiente llamamos a un curandero mixte del pueblo. Vino, hizo una limpia con copal, huevos y hierbas, y bendijo la casa entera. Enterró cruces de ajo y sal en las esquinas del patio. Nos dijo que el espíritu de mi abuelo estaba pagando su karma, atrapado en el cuerpo de un perro. Después de eso no aguantamos más. Empezaron a pasar cosas peores, ladridos dentro de la casa y esa voz susurrando por las noches. Al mes exacto vendimos la casa baratísima, porque ya corrían los rumores, y nos mudamos a Oaxaca capital. Aquí llevamos años tranquilos, gracias a Dios. Nunca volvimos al pueblo por esas fechas. No maltraten animales, gato macabro, porque un día podrían volver así. Saludos desde Oaxaca, y sube esto pronto, que tus historias de animales actuando raro están on fire. El caballo del ataúd. Buenas noches, gato macabro. Soy Raúl Vargas, tengo 42 años y soy de Cusco, Perú, pero viajo constantemente con mi camión de carga por las rutas altas de los Andes, desde Lima hasta Puno, pasando por esas carreteras serpenteantes llenas de abismos. Te sigo porque acá en la sierra peruana estas cosas son reales. Esta me pasó a mí hace unos 8 años, en una noche que no olvido. No tengo evidencia, pero te juro por la Pachamama que es verdad. En los Andes peruanos, las carreteras de noche son un riesgo no solo por las curvas y los derrumbes, sino por lo que se aparece entre la niebla. Los camioneros contamos historias para no dormirnos, almas en pena de accidentes, condenados que vagan o brujos transformados. Yo, Raúl, con años cargando papa y quinoa de la sierra a la costa, siempre rezo a la Virgen del Carmen antes de salir. Era una noche de julio, hace unos 8 años. Iba bajando de Huancayo hacia Lima por la carretera central, esa que cruza el Abra Pacheta y se mete en valles profundos. Pasadas las 3 de la mañana, la niebla bajó pesada, de esa que te ciega aunque tengas las luces altas. Reduje la velocidad, porque en esas curvas un error y te vas al barranco. De repente, en una recta solitaria rodeada de eucaliptos y rocas, vi algo en el asfalto. Al principio pensé que era un caballo suelto, de los que pastan cerca de las comunidades. Pero cuando mis luces lo enfocaron mejor, se me iba el alma del susto. Era un caballo negro enorme, caminando lento por el centro de la carretera. Y sobre su espalda, atado con sogas viejas, llevaba un ataúd pequeño, de esos para niños, pintado de blanco, pero sucio y astillado. El caballo no tenía jinete. Caminaba solo, como si cargara el ataúd por voluntad propia, con la cabeza baja, pero con los ojos brillando rojos en el reflejo de mis faros. Me detuve para ver mejor, con el camión en neutro, sin atreverme a avanzar. El animal se detuvo justo enfrente, bloqueando el paso. Bajó la cabeza y relinchó. Pero fue un llanto, un gemido de niño pequeño, claro y desesperado. «Ayúdame, papá. Sácame de aquí». La voz salió del caballo, o del ataúd, no lo sé. Era aguda, como de un niño de unos 5 o 6 años, llorando con frío y miedo. «Papá. Tengo frío. Ábrelo, por favor». Sentí que el corazón me iba a estallar. Recordé las historias que cuentan los viejos en las paradas. Un brujo que le quitó la vida a su hijo en un ritual para tener poder y lo enterró en un ataúd pequeño al borde de la carretera. Desde entonces, el espíritu del niño obliga a un caballo negro Sunehual a cargar el ataúd por las noches, buscando a alguien que lo abra y lo libere. Pero si lo haces, el espíritu te sigue para siempre, o peor. No me atreví a bajar. Toqué el claxon con fuerza, encendí las luces altas y avancé despacio. El caballo no se movió al principio, solo me miró con esos ojos rojos, y la voz siguió. «Papá. No me dejes». Pero cuando el camión se acercó, el animal se hizo a un lado, lento, y siguió caminando hacia la oscuridad del valle. Lo vi por el retrovisor, el ataúd balanceándose en su espalda y la niebla tragándoselo todo. No paré hasta llegar a Loroya, temblando. Al día siguiente, en una posta de camioneros, conté lo que vi. Un viejo chofer de Ayacucho se puso pálido. «Es el caballo del ataúd chico. Aparece en noches de luna nueva.
El niño era hijo de un brujo que lo sacrificó en los 80, en un accidente fingido. El ataúd lleva el cuerpo embalsamado con hierbas andinas, y el espíritu no descansa hasta que alguien lo abra y lo entierre en tierra sagrada. Pero nadie lo hace, porque quien lo intenta, se va para el barranco. Desde esa noche, no viajo solo por la carretera central en julio. Siempre llevo un crucifijo y ajo en la cabina. En los Andes, los muertos no siempre se quedan quietos, sobre todo los niños que se fueron mal. A veces sueño con esa voz: ayúdame, papá. Y despierto sudando, aunque haga frío. Si manejas por las alturas, ten cuidado con lo que enfocas con las luces. Esa es mi historia, gato macabro. Real y escalofriante. Saludos desde Cusco, y que la Pachamama nos proteja en estas fiestas. La gallina ciega. Hola, gato macabro. Soy Francisco Ramírez, vengo de un ranchito cerca de Tlaxcala, de esos lugares donde las noches son eternas. Soy fan tuyo desde que subiste la historia del nahual que atraparon y la foto que le tomaron a ese nahual, canal. Me dejó bastante asustado y no he podido ver un rancho igual desde entonces. Te juro que tu canal es el mejor para estas historias que nos marcan. Te mando esta que me pasó a mí y a mi familia hace años, para que la cuentes en un video. Es real, te lo prometo por mi abuela, que en paz descanse. Cuando éramos morros, en el rancho de mis abuelos, allá en las faldas del volcán La Malinche, en Tlaxcala, siempre nos advertían lo mismo. Si mienten, aunque sea una mentirita blanca, la gallina ciega vendrá a picotearles los ojos. Era la forma en que los grandes nos controlaban, como en todos los ranchos mexicanos. La leyenda contaba que, hace muchos años, en tiempos de mis bisabuelos, vivía una mujer llamada Doña Gregoria. Era la más avara del pueblo, engañaba en el mercado, robaba huevos de los gallineros ajenos, mentía para quedarse con lo que no era suyo. Era una bruja, decían, pero no cualquier bruja, una nahual. Una noche, mientras se transformaba para robar maíz, otro nahual más poderoso la sorprendió y la castigó. Quedó atrapada para siempre en el cuerpo de una gallina negra, pero sin ojos. Solo huecos profundos de donde brotaba un líquido negro, como si llorara eternamente por sus mentiras. Se contaba que esa gallina ciega vagaba por los ranchos aislados, entrando a los gallineros de noche. Le quitaba la vida a todas las gallinas, las destrozaba a picotazos furiosos, dejando solo un mar de plumas blancas y rojas. Pero no comía la carne, solo picoteaba ojos. Los ojos de las gallinas desaparecían, como si se los hubiera llevado para calmar su hambre eterna. Y si un niño mentiroso estaba cerca, lo perseguía en la oscuridad y le arrancaba los ojos para que nunca más pudiera mentir, viéndolo todo claro. Yo pensaba que era puro cuento para asustarnos. Mi hermano Chucho y yo nos reíamos cuando mi abuela lo contaba comiendo tamales calientitos en las posadas. Pero una Navidad, todo cambió. Era 24 de diciembre. El aire olía a pino y a romeritos cocinándose. Habíamos llegado al rancho 2 días antes, como siempre, para la cena familiar. El rancho estaba bien aislado, camino de terracería, rodeado de milpas secas y cerros. Tenían un gallinero grande atrás de la casa, con unas 50 gallinas que ponían huevos frescos todos los días. Esa noche la familia estaba reunida, mis papás, mis tíos, mis primos, mis abuelos. La mesa llena de bacalao, pavo y ponche hirviendo con tejocotes. Mi abuelo daba gracias al niño Dios, como era su costumbre en su cumpleaños. Porque nació un 24 también. De repente, un cacareo infernal rompió la paz. Las gallinas del corral empezaron a gritar como si las estuvieran golpeando todas a la vez. Al principio pensamos que era un zorro o un coyote, pero el ruido era demasiado fuerte y desesperado. Los perros ladraron furiosos y corrieron hacia el gallinero, pero regresaron gimiendo, con el rabo entre las patas. Luego, silencio. Un silencio absoluto, como si la noche se hubiera tragado todo sonido. Mi tío Armando fue el primero en salir con una linterna y el machete. Lo seguimos todos, temblando de frío y de miedo. Al abrir la puerta del gallinero, el olor nos golpeó como un puñetazo. El piso era un tapete de plumas, blancas, pardas, rojas, todas revueltas en charcos oscuros. Las gallinas, todas sin vida. Cuellos torcidos, alas rotas y, lo peor, los ojos, picoteados, vacíos. Y en el centro, parada sobre un montón de cuerpos sin vida, estaba ella. Una gallina negra, más grande que cualquier gallina normal. Su cabeza ladeada, como escuchando.
Donde debían estar los ojos, solo 2 agujeros profundos, goteando un líquido negro que brillaba bajo la luz de la linterna. Nos observaba. Te juro, gato macabro, nos observaba sin ojos. Sentí que me veía directo al alma, que sabía todas las mentiras que había dicho en mi vida. Mi abuela gritó. Es la ciega, viene por los mentirosos. Corrimos de vuelta a la casa, atrancamos puertas y ventanas. Pusieron cruces de sal en los umbrales, rezaron rosarios enteros. Pero el miedo ya estaba adentro. Mi hermano Chucho lloraba, diciendo que él había mentido sobre haber visto un fantasma antes. Yo no podía dormir, imaginando esos huecos vacíos. Al día siguiente, con la luz del sol, decidimos irnos. No aguantábamos más. Empacamos rápido y salimos en la camioneta de mi papá por el camino de terracería, todavía de madrugada. El frío era brutal, la niebla espesa. Mi papá aceleraba, mirando los retrovisores, nervioso, sin decir nada. Miramos por las ventanas y ahí estaba, la gallina ciega corriendo al lado del coche. Imposible, carnal. Corría a una velocidad endiablada, como un perro de caza, sin tropezar en la oscuridad. Sus patas arañaban el suelo, levantando tierra. Se acercaba a las llantas y picoteaba, como queriendo reventarlas. Mi mamá gritaba, mis primos lloraban. Mi papá pisó el acelerador a fondo, la camioneta saltaba en los baches. La gallina no se quedaba atrás, saltaba, aleteaba, corría paralela. Sentíamos los picotazos en el metal, como si quisiera entrar. Por fin, después de lo que parecieron horas, llegamos al tramo de carretera pavimentada. La gallina se detuvo en el borde del camino, cacareando un sonido inhumano. Luego, con un aleteo poderoso, se perdió en la milpa oscura. Llegamos a casa, en Tlaxcala capital, temblando. Nunca volvimos al rancho en Navidad. Mis abuelos vendieron todo años después y se mudaron con nosotros. Mi hermano y yo tuvimos pesadillas por años, hasta hoy. Si oigo una gallina cacarear de noche, se me eriza la piel. Esa es mi historia, gato macabro. Úsala para tu canal, pero avisa que es real. La gallina ciega sigue por ahí, en los ranchos de Tlaxcala, esperando a los mentirosos. No mientan esta Navidad, o vendrá por sus ojos. El perro de la vecindad. Hola, gato macabro, me llamo Rubén Tello. Ojalá puedas compartir lo que me pasó con tu audiencia. Les mando muchos saludos. Esto ocurrió en Aguascalientes, en una colonia que antes era tranquila. Yo tenía 23 años y rentaba un cuarto en la casa de una señora mayor. No me gustaban los animales, pero ella tenía un perro viejo, mestizo, color café oscuro, al que llamaba Bruno. De entrada, Bruno no hacía cosas raras. No era ruidoso, no ladraba por cualquier cosa. De hecho, no era de esos perritos que pedía comida a cada rato. No corría para todos lados. Este caminaba con calma. La señora decía que era porque ya estaba grande. Yo pensaba lo mismo, hasta que empecé a notar algo. Cuando había conversaciones o cuando alguien estaba discutiendo, él se acercaba y parecía que ponía atención. Esto que te platico no fue algo que notara inmediatamente, ni que fuera evidente. Comencé a notarlo desde un día en que estaba yo platicando o, más bien discutiendo con la señora que me rentaba porque me quería subir el alquiler de un mes a otro y yo no podía pagarlo. Decía que su hermana se había enfermado y tenía que ayudarle con los gastos del hospital. Pero su hermana vivía en la misma vecindad y no parecía enferma. Iba llegando doña Patti, la otra inquilina que parecía que le gustaba enterarse de todo, ya que nos había estado viendo desde su ventana. Doña Patti salió y nos dijo, «Buenos días, ¿ya vieron al Bruno? Les está poniendo atención a su plática». Por dentro dije, «¿Y usted también, señora Metiche?». Lo curioso fue que en cuanto doña Patti dijo eso, yo vi a Bruno y se le quedaba viendo a mi casera. Lo hacía como si tuviera una ceja arriba, como cuando alguien te ve con incredulidad. El perro se dio cuenta que le estaba observando y se volteó agachando la cabeza. Total que la señora me exigió el pago y le dije que ya veríamos en el otro mes. Me metí a mi casa. Pero me quedó una sensación rara, no sé cómo explicarlo. Pasaron algunos días y cuando iba llegando del trabajo vi que doña Patti y la hermana de la casera estaban platicando, en el patio, como si nada. Ahí fue donde comprobé que la señora no estaba enferma. Me acerqué disque para saludarlas. Les pregunté que cómo estaban, ambas me contestaron que muy bien. Doña Patti le dijo enseguida, ¿no se acuerda que le hicieron estudios pero que al final le dijeron que estaba bien? La otra señora se quedó callada con cara de asombro, como si no supiera de qué estaba hablando.
En ese momento me percaté que Bruno estaba frente a doña Patty, viéndola de la misma manera que su dueña. Yo solo me reí y les dije buenas noches. Antes de entrar a mi casa quise ver si seguían ahí y cuando volteé ya solo estaba Bruno, viendo fijamente hacia mi entrada, con una ceja hacia arriba y como si estuviera sonriendo. Parpadeé varias veces, porque de verdad, ese perro estaba sonriendo, como si se burlara de mí. Nunca antes había vivido algo así. Entré a mi casa lo más rápido que pude. Apagué todas las luces. Me fui a mi habitación. Luego, tenía mucha hambre y traté de olvidarlo. Fui a la cocina a preparar mi cena. Puse algo de música para cubrir el silencio. Cuando llegué me gustaba vivir ahí porque, a pesar de todo, siempre fue tranquilo. También me gustaba que había ventanas grandes, donde de día hacían que entrara mucha luz y, por las noches, a veces prendía un tabaco y lo disfrutaba. Pero esas ventanas se convirtieron en mi peor pesadilla. Mientras estaba cenando, ya había olvidado un poco lo del perro. Sentí como si alguien me estuviera espiando. Me levanté para cerrar bien las ventanas. Eso fue lo peor que pude hacer. En cuanto me acerqué, vi en medio del patio dos ojos. Me quedé viendo y pude ver que era Bruno, me estaba observando y se fue acercando. Ese perro nuevamente me sonrió y soltó una especie de carcajada. Cerré las cortinas y me alejé de la ventana. Estuve unos minutos sin moverme. No sabía qué hacer o pensar, ya que eso era algo nuevo para mí. En mi familia nunca hablaron de espantos ni nada de eso. Se tenía prohibido mencionar algo así. Esto debido a que la religión de mi mamá era muy rigurosa en ese sentido. Quería ir a asomarme por alguna rendija, pero algo me decía que esa cosa seguía allá afuera, observando, sonriéndome. No sé por qué ni qué quería. Así pasé la noche más larga de mi vida. Fue realmente horrible. Por la mañana no me quedaba de otra más que ir a trabajar. Hice todo muy rápido. Me bañé, traté de desayunar, aunque con la desvelada ni hambre tenía. Me asomé por las ventanas y no estaba el perro. Cuando no vi nada salí de mi casa. Afortunadamente antes de salir de la casa, casi al final del pasillo, la señora que me rentaba me dijo, «Buenos días, joven. Que le vaya bien». Ahí aproveché para decirle que debido a que no podría pagarle la nueva cuota, ese sería mi último mes. Quería ponerse pesado porque le estaba avisando con 10 días de anticipación y yo le dije que ella también me había avisado con pocos días para el alza de la renta. Los siguientes días no me volví a asomar por las ventanas. Si escuchaba gente platicar o algo no me asomaba. No aguanté hasta el final del mes. En 2 días encontré donde mudarme. Un lugar donde no había mascotas, donde no había perros. Dejé ese departamento en 3 días y, aunque la señora al final me dijo que no me subiría la renta para que me quedara, le dije con un rotundo no. Si antes no me gustaban las mascotas, ahora menos. Claro, una cosa es que no me gusten y otras es que las odie. Para nada las odio. Además, a la fecha, he pensado que Bruno no era una mascota, que no era un perro. Tal vez era un ente maligno en el cuerpo de un inocente perrito. El burro de la vereda. Hola, gato macabro, me llamo Mario Martínez Cruz, te escribo desde México, pero esto me pasó cuando vivía en mi natal Guatemala, en un caserío entre Jalapa y Jutiapa, de esos donde el camino es pura terracería y la comunidad se duerme tempranito. Mi familia es numerosa y vivíamos con los abuelos, mis papás, mis hermanas y hermanos y mis tías con sus hijos y esposos. Todos trabajábamos en la granja. Yo siempre ayudaba a mi tío Pepe con el ganado. Como verás, estaba acostumbrado a convivir con los animales y siempre tenía presente que los animales son animales y la gente era la que hacía las cosas malas. Al menos eso pensaba. Pero todo cambió con lo que pasó con el Nicho, un burro que compró mi tío. Era un burrito gris oscuro. Tenía una enorme mancha blanca en la frente que parecía una hoja seca. El burro no era agresivo pero tampoco tonto. Parecía que entendía todo lo que pasaba o lo que le decíamos. Desde el primer día que lo llevaron noté algo que me incomodó pero traté de ignorarlo. Cuando le hablábamos, no giraba la cabeza como los demás, te veía fijamente, como poniendo atención y esperando a que terminaras de hablar, como si estuviera escuchando de verdad. Por otro lado a Pepe, mi tío, le daba mucha risa. Le parecía gracioso el animal. Mientras veía al Nicho, mi tío se reía y decía en broma, ese animal es más inteligente que tu tío Noé. Parece más gente que otros. Solo le falta responder. Yo no me reía. Casi a diario, por las tardes, lo llevábamos a la vereda vieja. Allí donde estaban los cafetales abandonados. Era un camino que ya casi nadie usaba porque habían hecho otro que era mucho más corto.
En el trayecto había una casa que estaba derrumbada, no tenía techo en algunas partes. Solo quedaban paredes feas y una cruz clavada en el suelo. No sé por qué, pero mi tío dice que eso lo habían puesto los dueños de esa casa antes de irse del pueblo. Nicho siempre se detenía ahí, como si fuera una costumbre. Lo curioso es que se ponía frente a la cruz y bajaba la cabeza. Tú dirás, seguro estaba pastando, pero no lo hacía como los demás animales. El condenado Nicho bajaba la cabeza muy despacio. Se detenía, unos segundos y, luego seguía caminando. La primera vez que lo vi pensé que era coincidencia, intenté buscar alguna explicación lógica, y decidí ignorarlo. Pero conforme pasó el tiempo noté que lo hacía siempre. Me incomodaba tanto que le dije a mi tío que algunos días yo no podía acompañarlos. Mi tío sabía por qué, solo que a él parecía no incomodarlo, le seguía dando risa. Así que no preguntó. Una noche mis tíos y abuelos fueron al pueblo y me encargaron encerrar a todos los animales. Tenía que hacerlo antes de que oscureciera. Me dispuse a encerrar a todos los animales, gallinas, cerdos, cabras y, ya solo me faltaba el Nicho. Le hablaba pero no me hacía caso. No quería entrar. De hecho se quedó parado frente al corral. Solo me miraba. No me gustaba cómo me veía. Lo impulsé para que entrara, pero nada. Le hablé más fuerte y nada. De por sí ese burro ya me parecía extraño y no me gustaba estar cerca de él, menos hablarle. Le dije, Nicho, ya entra a tu corral, no seas necio. Se supone que eres inteligente y no, pareces un burro cualquiera. Entonces, el animal me volteó a ver con una mirada desafiante y lo que hizo fue tan raro que recordarlo es horrible. En lugar de rebuznar o resoplar, el mendigo Nicho suspiró, así como cuando alguien está agobiado y suspira de cansancio. Como si yo fuera una molestia. Eso comenzó a ponerme nervioso. Más cuando movió la cabeza de un lado a otro. Lo hizo despacio. Negando. En realidad el recordarlo me da escalofríos, aunque suene a cliché, es la verdad. Porque en ese momento más que miedo tuve pena, una vergüenza rara como cuando alguien te juzga sin decir nada, solo con la mirada. Me alejé y me fui a sentar a una pileta que teníamos cerca de los corrales. Estaba atento a que el burro no se alejara, en lo que llegaban mis tíos. En un parpadeo desapareció el Nicho. Con todo el miedo del mundo me acerqué a los corrales, los rodeé para buscarlo. Pero no había rastro de él. Entré a la casa a buscar una linterna. Cuando salí me pareció escuchar ruido afuera, camino a la vereda. Yo no quería ir pero recordé que mi tío había juntado el dinero para comprar al Nicho y si se perdía o algo le pasaba me iban a regañar y yo me sentiría culpable. Caminé lo más rápido que pude con mi linterna y una cuerda en mano. Casi al llegar a la vereda, donde estaba la casa derrumbada, me detuve porque escuché murmullos. Apagué la linterna y me escondí en un árbol que estaba frente a esa casa. Los murmullos sonaban como si hubiera varias personas porque no era solo uno, eran varios. Me iba a acercar para pedirles ayuda para encontrar al burro, pero cuando vi en dirección hacia la cruz, estaba el Nicho con la cabeza hacia abajo, pero lo más horrible es que esos murmullos que parecían de muchas personas, provenían de él. Te lo juro. Era él. Me espanté y corrí de regreso a casa. Cuando llegué, mi familia ya había regresado. Mi tío iba caminando hacia los corrales, me preguntó si había metido a todos los animales. No le pude responder y, él se metió a los corrales. No sabía qué hacer o decir. Pepe salió y me dijo, hijo ya vamos a cenar. Como si no pasara nada. Yo solo lo seguí. Entré a la casa y mi abuela me preguntó si me pasaba algo. Yo no decía nada. Mi tío contestó que seguro me había cansado de meter a todos los animales. Cuando oí eso pregunté, ¿a todos? Mi tío dijo sí. Lo hiciste muy bien. Yo pregunté, ¿y el Nicho? Mi tío dijo, en especial a ese que luego se pone necio, el condenado. Esa noche no me atreví a decir nada. Al otro día escuché al Nicho rebuznar pero yo ya no quise acercarme ni tantito a él. Cuando me pedían cosas que tuvieran que ver con él, yo hacía lo posible por evitarlo. Con el paso del tiempo mi tío me preguntó que si había pasado algo, que por qué no me acercaba al Nicho. Me preguntó que si era por necio y no quererse meter a los corrales y por escapar cada noche. Yo le pregunté, ¿a poco sí sabe lo que hace? Mi tío dice que nunca se quería meter al corral y se iba, pero que él no le seguía porque seguro iba a pastar, pero que siempre regresaba. Ese día no le dije nada, no me atreví. Luego me fui del pueblo y de Guatemala. Pasaron los años y en una ocasión, en una reunión familiar, ya cuando ya no estaba en este plano, ni el Nicho ni mi tío, platiqué todo lo que había visto. Ahora me atrevo a platicarlo más seguido. Incluso en cada reunión familiar siempre lo platico. Justo en una reunión de esas, mi hermana me dijo que había un canal de miedo que relataba casos como el mío, de animales actuando como humanos, tu canal Gato Macabro. No sabía que existía una sección de animales que actúan como humanos,
No sabía que más personas habían pasado por algo similar. Te agradezco por dar voz a mi relato, a lo que me tuvo con traumas durante décadas y que hoy ya puedo platicarlo y, sobre todo, compartirlo con tu audiencia. Les mando saludos a ti y a aquellas personas que han pasado por lo mismo que yo. El cerdo que me sonrió. Hola, gato macabro, ojalá puedas compartir lo que viví. Me llamo Verónica Jiménez. Yo crecí en un rancho en el norte de Veracruz, cerca de Tantoyuca. No era un rancho grande pero sí lo suficiente como para darnos de comer a toda mi familia. Desde que era niña me enseñaron que los animales eran para venderse o para consumo, por eso nunca les agarré cariño, es más ni nombres les ponía. Hasta que llegó el Pancho. Mi padre lo compró barato en el tianguis. Demasiado barato. Dijo el vendedor que nadie lo quería porque miraba feo. Así lo dijo. No porque tuviera alguna enfermedad o que estuviera desnutrido, no. Solo era porque miraba feo. A mi papá le parecía un cerdo diferente, y por eso le puso un nombre. Era un cerdo grande, rosado, con la piel manchada como si siempre estuviera húmeda. Lo raro no era su tamaño, sino la forma en que se quedaba quieto. Los demás animales gruñían, escarbaban, chiaban. Este no. Este se te quedaba viendo fijamente. Desde el primer día se colocó en una esquina del chiquero, justo donde daba la sombra, y desde ahí veía todo. No seguía la comida con desesperación. Solo esperaba. Y cuando comía, lo hacía despacio, masticando como si contara los movimientos. Mi madre fue la primera en notarlo. Decía, ese animal no es normal, parece que te entiende. A pesar de que el cerdo comía bien, no engordaba como los otros. Este crecía distinto. Parecía como si hiciera ejercicio y se veía ancho de pecho. Tenía el cuello más grueso. Lo más raro eran sus ojos. En comparación con su cabeza sus ojos eran demasiado pequeños. Una vez fui a darle de comer. Siempre llevaba un balde con la comida y desde fuera se podía echar la comida en sus tarjas. Le puse su comida esperando a que se acercara, pero el Pancho no se movió. Le hablé, invitándole a comer pero solo se me quedó viendo. Por un momento pensé que estaba enfermo o algo le pasaba. Me acerqué y le grité. El Pancho se levantó, me miró y luego se sentó. Se sentó como un humano lo hace. Luego me volvió a ver y sonrió. Eso es lo más macabro que he vivido en toda mi vida. En ese momento sentí una presión en el estómago. Sentí como si mi sudor helado me cayera por toda la cara. Solté el balde y me fui corriendo. Desde esa noche empezaron a pasar cosas todavía más raras. Sobre todo con los demás animales. De un día para otro las gallinas aparecían desvividas, pero de una forma inexplicable, porque parecía que las acomodaban. Luego nuestro perro ya no quería ir al patio donde estaban siempre todos los animales. Se quedaba al otro extremo de la reja y gruñía. Lo hacía más cuando el cerdo se asomaba. Después de todo lo que les había pasado a los animales, mi padre enfermó. Por las noches, al dormir, se quedaba por momentos sin aire. Dice que como si algo le oprimiera el pecho. Una noche, cuando yo iba pasando al baño, escuché que mi papá estaba hablando con alguien en la cocina. Él decía, ya entendí, sí, ya entendí. Me acerqué lentamente pero no había nadie. Pensé que tal vez mi papá ya iba a comenzar a hablar solo, pues ya era una persona mayor. Aún así al día siguiente le pregunté que con quién hablaba en la noche, pero no se acordaba de nada. Yo empecé a fijarme en algo más. El cerdo nos seguía con la mirada, pero no a la cara, sino las manos. Miraba quién cargaba el machete, quién servía la comida, quién cerraba las puertas. Una tarde, regresando de la escuela, lo vi fuera del chiquero. La puerta estaba cerrada. La tranca puesta. El cerdo estaba del lado de afuera, parado frente a la casa, mirando la puerta principal. Parecía que estaba esperando. Mi padre dijo que era imposible, que alguien había dejado abierto. Pero nadie quería admitir que no había marcas, ni tablas rotas. Esa noche soñé que el cerdo estaba dentro de la casa, sentado a la mesa y miraba a mi padre comer. Cuando desperté, el olor a animal seguía en el aire. 2 días después, mi padre pereció. Sentado. En la misma silla del sueño. El doctor dijo que había sido un derrame. Yo no le creí, pero tampoco dije nada. El día del entierro, el cerdo no comió. Se quedó quieto, mirando hacia el camino por donde se llevaron el ataúd. Mi madre lloraba y el cerdo gruñía y gruñía. Ya estábamos hartos. Decidieron venderlo esa misma semana. Cuando el comprador vino, el cerdo se dejó amarrar sin pelear. Caminó detrás del hombre como si ya conociera su destino.
Antes de subirlo a la camioneta, se giró hacia mí. Me miró con sus horribles y pequeños ojos, y nuevamente noté que me sonrió. Justo en ese momento, a pesar del temor que me causó, pude entender que las intenciones de ese puerco era convertirnos en sus próximos alimentos. Por eso siempre observaba nuestras rutinas, lo que hacíamos y todo. Por suerte vendimos esa cosa maligna, porque no creo que realmente fuera un animal común. A los pocos meses supe que el hombre que lo compró murió de un infarto. Luego supe del carnicero. Luego del chofer. Yo me fui del rancho. Esa sonrisa macabra me sigue atormentando y cada vez que veo un cerdo pienso en esto. Hay animales que no quieren ser humanos, lo que quieren es convertirlos en su comida. Los gatos de Don José. Hola, gato macabro, muy buenas noches. Me llamo Julio Figueroa y soy del Estado de México. Desde unos años me dedico a repartir en mi moto. Antes de entrar a trabajar desde la aplicación, en mi colonia hacía entregas de comida y a veces de paquetería. Siempre elegía la misma zona o los mismos lugares. Todo por comodidad y, sobre todo, por seguridad. Cada fin de semana me iba afuera de la plaza comercial, donde hay muchos locales de comida tanto dentro de la plaza como afuera. Ahí me quedaba hasta que salieron algunas entregas. La mayoría de los repartidores eran de aplicación, pero como dije, yo todavía no. Me gustaba elegir y no tener intermediarios. Además ya tenía mi clientela. Principalmente los fines de semana. Esos eran los días buenos, porque se podría decir que tenía pedidos seguros. Los sábados trabajaba hasta muy tarde. Ya sabes, la necesidad. Como a las 10 de la noche, cada sábado recibía la llamada del señor José, siempre pedía lo mismo, una manzanita de 1 litro y una torta gigante de milanesa con quesillo y chipotle. Me tardaba como 40 minutos en ir a pedirla, que me la dieran y llevarla al domicilio. El señor José siempre salía y me daba buena propina. Luego, en lugar de llamarme solo hacía el pedido mediante mensaje de texto, sí. Ese método antiguo que ya casi nadie usa. Ya no me recibía él su pedido. En el mensaje decía que lo dejara en su buzón y que de ahí tomara el pago. Decía que a esa hora estaba trabajando y que en cuanto terminara cenaría. Hasta ahí nada raro, supongo. Cada sábado era lo mismo. Una noche recibí un mensaje de WhatsApp, era un audio que no se entendía. Era del número del señor José. Como no se entendía nada le llamé, recibió la llamada. Y se escuchó un hola, entrecortado, raro, con voz muy aguda. Pensé que a lo mejor alguno de sus hijos había tomado el teléfono. Colgué. Luego de unos minutos, recibí un mensaje mal escrito, pero se lograba entender que era su pedido de siempre. Esa noche lo llevé y lo dejé en el buzón. Un miércoles, recibí el mismo mensaje mal escrito de Don José, pero venía acompañado de una imagen oscura casi en su totalidad, a excepción de 5 puntos brillantes. No entendía por qué me enviaba esa imagen y más aún, por qué pedía en miércoles. Aún así fui por su torta y refresco, luego fui a su casa. Esta vez decidí tocar el timbre, pero nadie salió. Me acerqué a una de las ventanas donde había una abertura en la cortina. Estaba en silencio todo. Esa ventana daba a la sala de la casa. No se veía nada por la oscuridad, cuando de repente se prendió la luz del pasillo que daba hacia la puerta. Vi como un par de gatos, de esos comunes, atigrados, grandes y peludos, iban caminando hacia la puerta. No iban caminando como gatos, iban parados, como 2 personas. Uno de ellos dijo con voz alta: «Gracias por el pedido, déjalo en el buzón». Cuando vi eso solté un pequeño grito. Los gatos vieron hacia la ventana. Yo di un paso hacia atrás y me caí. No podía levantarme de la impresión. Luego solo se vio que apagaron la luz. Y ahí fue cuando me levanté y me fui corriendo hacia mi moto. La prendí y me fui a mi casa. Me fui directo a mi cama. No podía ser verdad lo que había visto y oído. De niño crecí con historias de La Llorona, de los nahuales y esas cosas. Pero nunca había oído de algo como lo que me pasó. Era nuevo para mí. Era imposible. Al otro día no quise ir a trabajar. Como al mediodía vi la alerta de un mensaje del número de Don José.
Al verlo me espanté y solté el teléfono. No quería ni abrir el mensaje ni mucho menos ver el contenido. Me quedé en mi recámara hasta que sonó el timbre de la casa. Era mi amigo Toño, él también repartía. Como en casa ya lo conocían, lo dejaron entrar hasta mi cuarto. No tocó, solo giró la perilla y entró. Yo estaba acostado en mi cama. Me dijo, ¿qué Pepe güey, por qué no fuiste a chamear? No sabía si platicarle o no. Lo que menos quería era que alguien se burlara de mí, el Toño era experto en burlas. Le dije que me sentía mal del estómago. Mientras me platicaba que un perro lo había correteado, se escuchó una alerta de mensaje de WhatsApp en mi celular. Yo me hice el loco y él me preguntó que si no iba a ver el mensaje porque seguramente era un pedido. Le dije que para que si no lo iba a tomar porque me sentía mal. Toño me dijo, a ver, yo los hago y así ya me gano una lanita extra, ya que el día ha estado flojo. Sin que pudiera impedirlo, agarró mi celular y leyó los mensajes. Me dijo, ya, es el señor José, el de los sábados. Me voy a hacer pasar por ti, además dice que deje el pedido en el buzón. Yo no me atreví a decir nada. El Toño me dijo, cámara canal, ahí me avisas si te piden algo más para que yo lo lleve. A la hora regresó mi amigo a mi casa con cara de espantado. Me dijo, güey, préstame tu celular. Se lo di. Me dijo, ¿por qué borraste los mensajes del chat de don José? Le dije que yo no había agarrado mi celular y mucho menos había borrado nada. Revisé mi chat y no había pedido desde hace como una semana. Y tampoco estaba la leyenda de cuando eliminas mensajes. Los dos nos quedamos viendo. Y me dijo, no manches, fui a despachar el pedido que tenías en el mensaje. Cuando llegué a la casa de don José, había un listón negro en la puerta. La vecina de al lado iba llegando a su casa y vio que estaba abriendo el buzón. Me preguntó que qué hacía. Le dije del pedido y la vecina se persignó mientras decía, don José falleció la semana pasada. Él no pudo pedir nada. En la casa solo están sus gatos que no se dejan agarrar, por eso no los hemos dado en adopción. Mi hija y yo entramos cada día a ponerles comida. Estamos esperando a que su hermana venga por ellos. El Toño estaba muy sacado de onda y fue ahí cuando le platiqué todo lo que me había pasado. De alguna manera acordamos jamás volver a hablar de esto y así fue por muchos años. Pero hoy quiero compartirlo, tengo la necesidad de expresárselo al mundo. Gracias, Gato Macabro, por tener un canal que nos permite compartir lo que hemos vivido.